tardes para todos. Estas dos últimas clases que nos quedan se las voy a dejar grabadas, es decir, la de la semana 11, que corresponde a esta semana, y la de la semana 12, que es la siguiente. La semana 13 va a estar disponible el parcial durante toda la semana para que ustedes lo puedan realizar con 2 intentos. Es decir, 2 intentos, ¿en qué sentido? Si de pronto usted hace el parcial, se le va la luz en la mitad del parcial, pues tendría que volver a ingresar al parcial en el momento en el que usted garantice que todas las condiciones van a estar para el mismo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta es la clase de esta semana. Para esta semana la idea ya es empezar a hablar de un tema importante, porque pues esta asignatura está ligada también un poco con la parte de proyecto productivo en zona de origen. Entonces, ¿cuál es la intención? Primero, pues que ustedes empiecen a reconocer qué era ese proyecto productivo en zona de origen. Yo sé que ustedes ya han tenido varias capacitaciones al respecto, pero sin importar ello, siempre es importante entender cómo nosotros podemos empezar a establecer esa idea de negocio. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta asignatura o a través de esta asignatura, uno de los ideales es que ustedes logren definir una idea de producto inicial y asimismo unos objetivos y un problema que podrían llegar a solucionar en su zona de origen. Entonces, como saben ustedes, el proyecto productivo de zona de origen se ha realizado ya desde que los estudiantes de la primera corte en el 2015 salieron a hacer sus proyectos productivos. Ellos establecieron, bueno, desde mucho antes, desde el 2014, establecieron diferentes cultivos que han sido, pues, de alguna manera, el motor para que ellos pudieran obtener sus títulos como ingenieros agrónomos y asimismo un motor para que ellos pudieran hacer un impacto social en sus regiones, generar algo de investigación y finalmente pues lograr una empresarización del campo. Entonces el proyecto productivo en zona de origen va mucho más allá de solamente pensar que esto es lo que nos va a servir a nosotros quizás para graduarnos, sino lo que espera la universidad es muchas otras cosas adicionales. Para poder entender qué es este proyecto productivo, primero tendremos que definir qué es un proyecto. Entonces, un proyecto es un conjunto de actividades que van a estar planificadas, ejecutadas y supervisadas, que con recursos finitos tiene como objetivo crear un producto o servicio único. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de la planificación, va a ser la fase en la que ustedes están y empezaron a iniciar, en la cual ustedes van a tener que definir un producto, definir el cómo se va a ejecutar ese proyecto productivo, ¿cierto? Nosotros podemos hablar de proyectos de diferentes tipos, proyectos de investigación, proyectos agrícolas, proyectos industriales, pero en el caso de ustedes pues va a ser un proyecto productivo agrícola. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a través de este año que van a empezar a iniciar, ¿sí?, ustedes puedan empezar a planificar, a definir qué actividades se van a ejecutar, a definir el cómo lo voy a hacer y el qué proyecto yo después de que termine mi proyecto productivo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuánto yo pensaría en obtener de rendimientos finales, de dinero específico, cuánto voy a gastar. Entonces, todo esto es lo que implica la planificación. Después nosotros vamos con la ejecución, que será lo que ustedes harán ya desde su 10º cuatrimestre, cuando ya salgan a zona de origen 10º, 11 y 12, pues ustedes estarán ejecutando todo lo que ustedes planificaron. Y finalmente llamaremos a la tercera etapa la supervisión, en la cual ustedes ya no solamente ejecutan, sino revisan lo que hicieron, pero aquí en la universidad, ¿cómo se hace esa supervisión? A través de una sistematización de la información que ustedes recolectaron. ¿Qué significa esto? Ustedes plantearon cosas a nivel social, investigativo, productivo, agronómico y empresarización, y después esa supervisión es, bueno, lo que yo me planteé versus lo que obtuve, y lo sistematizo o lo presento a través de un informe de grado, que es con el que ustedes se pueden graduar, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, pues eso es algo que ustedes deben tener en cuenta, porque este es como el paso a paso de ese proyecto específico. Entonces, ahora, en el caso del proyecto productivo en zona de origen de Utopía, del proyecto educativo Utopía, ustedes van a tener que cumplir con 4 componentes fundamentales. Un componente que se va a conocer como agronómico, un componente social, uno investigativo y uno de empresarización del campo. Entonces, de estos, pues se podría definir que uno de los más grandes y con el que ustedes más van a tener que dedicarle tiempo, pues va a ser al agronómico, pues porque obviamente
ustedes allí van a definir y dar a entender que sí realmente están en la capacidad de ser unos buenos ingenieros agrónomos. Pero esto se va a convertir en una excusa para que ustedes también logren generar un impacto de tipo social en sus comunidades y asimismo puedan ejecutar una investigación. Y finalmente, que ustedes logren relacionar todo esto para que logren de alguna manera mostrar y definir que puedo hacer empresa o puedo empresarizar el campo a través del componente agronómico. Entonces, lo primero para que nosotros podamos impulsar o definir un proyecto es enfocarnos en un producto. Y para poderse enfocar en un producto, pues uno tiene que tener en cuenta muchísimas cosas que a grosso modo nosotros vamos a ver en esta clase. Entonces, lo primero es que empiecen ustedes a reflexionar, a pensar sobre lo que quisieran hacer en su proyecto productivo. Sí, porque estas últimas semanas vamos a empezar a definir esa idea de negocio, ¿sí? Y aunque sea algo que pueden llegar a cambiar cuando ustedes vuelvan el otro cuatrimestre, no importa. ¿Por qué? Porque es que igual ustedes van a través de ciertas cositas que vamos a ver en estas clases, a poder definir aún mejor el producto y empezar a reflexionar al respecto. Entonces, lo primero es que ustedes identifiquen las potencialidades del producto en el mercado. Es decir, si ya están pensando que yo puedo sembrar, qué sé yo, frijol, ¿el frijol realmente me lo van a comprar en el mercado? ¿Sí? ¿Hay un mercado existente para eso? Bueno, ¿y qué es el mercado? Pues es como toda la maquinaria que se va a generar para que alguien a usted le compre su producto. Cuando yo hablo de mercado no estoy hablando del mercado físico en el cual uno va normalmente a comprar algo, no, sino yo estoy hablando no solamente de eso, sino va más allá de solamente ese mercado, sino todo el engranaje, porque hay mercados que no son físicos, sino por ejemplo que yo voy y vendo a un intermediario, ese es mi mercado del intermediario. ¿Sí? Entonces esto ustedes lo van a ver con conceptos más específicos y más a fondo en asignaturas posteriores, pero por ahora ir entendiendo, bueno, sí, realmente yo lo puedo vender, hay un mercado, hay quien me compre ese producto. Debo yo identificar cultivos que estén registrados en la zona de origen. ¿Qué significa esto? Ustedes pueden hacer encuestas con sus vecinos, dialogar con sus padres, dialogar con sus familiares, ¿sí? Dialogar con el secretario de Agricultura del municipio para definir si el cultivo que ustedes quisieran, que en este caso sería frijol, realmente se ha implementado en el municipio con varios objetivos, digamos. Bueno, si hay un mercado, si hay quien me compre, pero ¿realmente alguien ha sembrado frijol? ¿Lo han sembrado de qué manera? ¿Sí? Para ver yo cómo voy a innovar y no solo eso, sino también cómo voy a entrar en ese mercado, ¿sí? ¿Cuánta competencia yo voy a tener? Si se ha registrado frijol, ¿qué tipo de variedades de frijol se han registrado? ¿Cuáles son las más comerciales? Todas esas cositas yo los tengo que ir averiguando y eso también me va a servir a mí para definir si el cultivo que yo estoy pensando sí va a ser adecuado para las condiciones agronómicas o agroecológicas de mi zona de origen. Tercero, determinar futuros mercados del producto. ¿Qué quiere decir esto? Similar a las potencialidades del mercado, ¿sí? Del producto en el mercado. Acá ya lo que yo estoy mirando es el mercado como tal, es decir, a quienes yo le voy a vender. Una cosa es que el producto tenga una potencialidad en los mercados ya existentes, otra cosa es que los mercados existentes realmente me compren mi producto. Ahora, identifiquen planes de desarrollo de sus municipios, del país, del departamento, porque eso también marca una línea importante en hacia dónde o en qué está invirtiendo el gobierno, ¿sí? Los gobiernos departamentales, municipales del país, hacia qué cultivos específicos están invirtiendo y eso va a permitir también pues que uno a futuro si quiere implementar un proyecto o algo, pues mi cultivo está dentro de esas líneas priorizadas, entonces hay que revisarlo también. Entonces, después de que uno mira todas estas cosas, uno ya empieza como que inicialmente a identificar ideas. Bueno, yo me puedo ir por muchas ideas y ahí es donde su cabeza va a empezar a explotar con tantas cosas y tantos posibles cultivos que yo podría de alguna manera pues plantearme, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes tienen que definir cuál de esas ideas es la mejor. ¿Sí? Y cuál de esas ideas me favorece más a mí y con cuál de esas ideas yo me voy a sentir más cómodo, ¿sí? Porque ustedes son los que van a ejecutar este cuento. Entonces,
tienen que empezar a revisar, bueno, la idea uno la estoy tomando porque es un cultivo que me llama la atención, porque es novedoso, porque no sé qué. Entonces, la segunda idea la estoy tomando porque ya tengo experiencia por práctica productiva en el cultivo. La tercera idea no, es porque mi familia todo el tiempo ha tenido experiencia con ese cultivo. Entonces uno empieza como a anotar y a reflexionar sobre todas las ideas posibles para que al final ustedes se vayan por una sola, ¿sí? Porque esa sola va a ser la que ustedes van a ejecutar. Entonces, para poder uno empezar como a evaluar y a sopesar esas ideas de investigación, piensen en varias cosas. Por ejemplo, cuando usted piense en esa idea de negocio, piense si las necesidades insatisfechas que se manifiestan en un determinado mercado, yo las llego a satisfacer con mi idea de negocio. Entonces, es decir, yo ya estuve averiguando el frijol, aunque lo producen mucho en mi región, hay ciertos meses en los que hay necesidades del producto. Entonces, quiere decir que yo podría empezar a pensar en jugar con las fechas de siembra para obtener, pero esto lo puedo hacer sí, solamente si yo tengo sistemas de riego. Entonces, todas esas cositas yo empiezo a pensar. Pero si por el lado contrario, yo me doy cuenta que hay mucho frijol, que la necesidad existente es que haya frijol en los momentos de sequía, pero yo no tengo sistema de riego, entonces, hombre, de verdad, por esa idea uno no podría irse, porque pues si usted no tiene un sistema de riego adecuado, pues tiene que pensar. Ahora, necesidades actuales que se proyecten a un futuro inmediato. Tengan en cuenta aquí que no solamente es lo que se necesita en el aquí y en el ahora. Y aquí va siendo algo más difícil, porque como ustedes van a estar planteando esto para ser ejecutado dentro de un año largo, un año y medio. Entonces puede ser que en el hoy ustedes planteen una cosa, pero en el futuro ustedes ya se den cuenta que eso que ustedes se plantearon de pronto no era lo ideal. No, mire, ya el frijol se saturó el mercado, entonces me toca cambiar de proyecto productivo. No les digo que no les va a pasar, porque es muy posible que les pase, es muy posible que cambien de cultivo, y es mejor que cambien en su momento a que ustedes se arriesguen con algo que ya saben que de entrada no va a funcionarles. Pero entonces por eso es que la idea es que yo me proyecte a futuro y que yo piense, bueno, realmente en unos años, ¿será que el frijol sí? En un año y medio, ¿será que mi familia sí me va a seguir apoyando? ¿Será que etcétera, etcétera? Ahora, ustedes también tienen que pensar en esas necesidades que se puedan presentar en un futuro, necesidades de todo tipo, es decir, climáticas, necesidades del mercado, necesidades de dinero, necesidades familiares. Entonces, todos los escenarios hay que pensarlos, porque no sabemos, si nadie tiene una bolita de cristal para saber qué va a pasar, pero sí hay que visualizarlos. Ahora, también tienen que pensar en lo que a ustedes les guste, en eso que llamamos aquí en el punto 4, inquietudes e intereses personales. Entonces, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Qué cultivo les llama la atención? Pensar un poco en eso para que ustedes también puedan reflexionar bien y pues de alguna manera se queden con una idea que les llame la atención, porque eso va a permitir también que el proyecto que ustedes vayan a ejecutar realmente sea un proyecto que los anime, que les interese, que les guste. ¿Listo? Y finalmente, miren todas las deficiencias en productos y servicios existentes que les permitan a ustedes no solamente definir que el producto se necesita, sino que otros servicios se necesitan, en torno a ese producto. ¿Qué significa esto? Que puede ser que falta transformación, que puede ser que yo he averiguado si hay mucho frijol, pero la gente de pronto no tiene un sistema de secado ideal, porque la gente necesita también venderlo en seco. Entonces, pues digamos, por ahí usted también puede empezar a pensar que su frijol no solamente va a ser el cultivo de frijol, sino que yo tengo que pensar en una marquesina, en alguna cosa que me permita a mí de pronto secarlo para pues innovar en ese mercado y de alguna manera suplir esas necesidades que ya existen de servicios adicionales. Ahora, el que sembrar, miren, el abanico de posibilidades en este momento en el proyecto productivo es muy grande. El que sembrar o el que cultivo elegir depende mucho de ustedes como estudiantes, de lo que se adapte a sus condiciones agroecológicas. Entonces, nosotros podemos sembrar desde ciclos cortos, vegetales, cereales, leguminosas. Nosotros podemos sembrar algunos cultivos que se consideran de un ciclo un poco más largo, ¿sí? Ciclos medios. Entonces, en los cuales podríamos tener o incluir banano, podríamos incluir yuca.
Ahora, ¿qué pasa con esos cultivos de ciclo largo? Recuerden lo que ya hemos hablado con la oficina de proyectos. Ustedes tienen dos caminos, o que alguien les siembre el cultivo antes de que usted se vaya, o que usted sea consciente que usted no obtendría el grado en las fechas estipuladas. Es decir, usted tiene un año para terminar su proyecto, pero puede decir que usted decida que no y que se graduaría después, ¿sí? Ahora, ¿qué sí ha pasado? Que los cultivos de tipo perenne, como el aguacate, qué sé yo, el cacao, estos cultivos se empezaron a tener en cuenta desde la corte pasada, la que está ahorita en zona de origen, la que estuvo y que acabo de sustentar. ¿Por qué? Porque éramos conscientes que habían algunos cultivos que de pronto necesitaban mantenimiento y que ustedes podrían entrar a trabajar más bien como en recuperación de esos cultivos ya existentes. ¿Qué no puede pasar? Que ustedes digan, hey, yo voy a implementar un cultivo de aguacate, porque pues ¿en cuánto tiempo va a empezar a producir el aguacate? Pues ustedes podríamos estar hablando de 4 a 5 años que no van a tener rentabilidades y eso para la universidad no va a ser para nada, pues bueno, ni tampoco forestales, porque pues obviamente los forestales implican no solo que se va a demorar muchísimo en crecer el árbol, sino también que implica toda una dinámica adicional de corte que seguramente no van a poder tener ustedes. ¿Qué ideas pueden explorar? Viveros, por ejemplo, que ustedes puedan tener de pronto en su pensamiento, en su cabeza, que pueden implementar algún tipo de vivero, porque pues plántulas yo sí puedo sacar en 4 o 5 meses, dependiendo también pues del cultivo, o plántulas de injertación. Aquí que tengo yo que entender y de pronto que especificar. Uno, por ejemplo, si en mi zona de origen, y revisar muy bien la normatividad del ICA, hablar con la oficina de proyectos productivos, porque todo esto que estamos hablando son cultivos, o este en particular son cultivos que de pronto no se han implementado hasta el momento. Ya, digamos, ayer también tuve la oportunidad que una estudiante ya está consultando también sobre flores, entonces tengan en cuenta, pues, digamos, estos cultivos no se han implementado porque nadie tampoco pues ha decidido o ha tomado la decisión al respecto. Si se han hecho silos, es decir, que se siembre para producir alimento para animales, eso también se puede hacer. Se pueden hacer también policultivos. ¿Cuál es la cuestión de los policultivos? Que ustedes tendrían que hacer un plan agronómico por cada cultivo. No es que sea difícil, sino que pues a veces uno le sacaría el cuerpo, pues digamos, a este tipo de asocios. Entonces, como ven, el abanico de posibilidades es bastante grande. ¿De quién depende? Solamente de la elección que ustedes tomen, de una buena elección y de que realmente hagan un juicioso estudio de mercado para que definen realmente qué van a hacer. Entonces, para poder nosotros definir qué cultivo y también definir qué idea de negocio voy a tomar, hay que tener en cuenta como dos grandes grupos de preguntas por responder, que son como lo primero a lo que yo me voy a enfrentar. Uno, hacer un análisis de mercado, que pues digamos la siguiente semana la idea es ver básicamente cómo hacer un rápido análisis de mercado para que aprovechen ustedes estas vacaciones que van a tener y puedan ya venir con una idea de negocio un poco más consolidada. Pero el análisis de mercado básicamente se está enmarcando en cosas como qué consume la gente de su región, qué cantidad están comprando las personas, ¿sí? Porque si yo voy a entrar en una competencia, pues qué tanto me van a comprar, porque es que yo no puedo decir, ay, no, es que yo voy a sembrar una hectárea de plátano, pero a la final en mi municipio no me van a poder comprar todas las toneladas que va a producir el plátano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Revisar muy bien a quién le voy a vender y cuáles son mis potenciales compradores. Si no, no, entonces que es que yo lo que voy a hacer es de pronto a sembrarlo escalonado. ¿Qué problemas tengo del escalonamiento? Que usted tiene que asegurar riego a los cultivos, al cultivo o a los ciclos específicos en los cuales usted no va a tener disponibilidad de agua lluvia. Entonces tengan en cuenta como todas esas cositas, no solamente la cantidad que compren, sino que de verdad yo entre con una cantidad que no vaya a saturar el mercado. Cada cuánto compran, que eso es la frecuencia de compra, a cómo lo compran, el valor de compra, si los precios son constantes o no, las épocas del año en las que más se vende, en las que más se compra, posibilidades de transformación del producto, porque puede ser que ustedes lleguen
de pronto Dios no quiera que saturen el mercado, y por no perder el producto es importante que busquen opciones de transformación. Y finalmente, si ustedes de verdad van a tener en cuenta un mercado que vaya a ser interno, es decir, dentro de su pueblo, dentro de su vereda, dentro de su corregimiento, o si lo van a tener en cuenta por fuera. No, es que yo vivo cerca a la cabecera municipal del departamento, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Trasladarme hasta allá para vender. Ahora, otras cosas u otro gran grupo de preguntas que les van a ayudar a ustedes a definir qué tipo de producto, bien o servicio determinar, pues va a ser el análisis de las condiciones. Entonces ya es el mercado, es un grupo grande y lo aparto porque es que es algo tan importante para definir la idea de negocio que lo tienen que tener en cuenta por aparte. Pero las condiciones son todo, condiciones familiares, condiciones climáticas óptimas, el verano, el invierno, los precios, ¿sí? Cómo me pueden llegar a mí a afectar los precios, las ubicaciones del lote, la mano de obra, ¿sí? Hay disponible mano de obra para el cultivo. Entonces, todas esas cositas son las condiciones que ustedes tienen que empezar a sopesar en esas grandes ideas que ya empiezan a tener, ¿sí? Entonces, de eso se trata esta clase, empezar a reflexionar. Ahora, ¿cómo elegir el cultivo? Ya habíamos hablado de esto. ¿Lo van a elegir porque les interesa? ¿Lo van a elegir por la práctica productiva? Que también para eso está la práctica productiva, para que ustedes tengan en cuenta que la idea es que lo ideal es que ustedes pertenezcan a la línea de en la cual, está el cultivo de su interés, pero si no, pues al menos que tengan una pequeña experiencia de esto, o miren a ver cómo logran de pronto, pues de alguna forma, mirar un cultivo alterno que se parezca mucho, que sea de la misma familia, similares condiciones, pero que tengan esa experiencia, ¿sí? Él es el mejor cultivo a su juicio, pero no solo que lo piensen a su juicio, sino con todas estas condiciones adicionales que estábamos revisando anteriormente. O lo va a elegir porque produce plata, ¿sí? Obviamente lo ideal es que uno piense en que su cultivo en zona de origen, no, es que ese cultivo es súper rentable y me va a producir un montón de dinero. Pues sí, pero piense más allá de solamente si eso realmente va a ser rentable, porque tiene usted que haber hecho un estudio muy juicioso de mercado para que logre llegar a ese punto. Ahora, piensen que el proyecto no es un juego. Es decir, aquí ustedes van a manejar recursos. Aquí ustedes se van a jugar el grado, ¿sí? Pero cuando hablo de jugar el grado, no es que ustedes lo trabajen como un juego, sino que si ustedes lo quieren tomar como un juego, ahí van a definir ustedes si se pueden o no pueden graduar. Entonces, pues si usted está aquí, en este punto, es porque ya llegó al momento en el que usted tiene que definir si realmente quiere ser profesional. Y para ser un profesional del proyecto Utopía, usted tiene que implementar un proyecto productivo en zona de origen. Entonces, esto no es un juego, ni se está jugando el grado. Tiene que demostrar que usted sí va a ser un ingeniero agrónomo. ¿Listo? Ahora, tener claro qué quiere la universidad de usted, porque esto no solamente es, no, yo voy y siembro cualquier cosita y les muestro cualquier cosita, no. Ahora vamos a ver cuáles son como los puntos grandes que la universidad ha pensado a través de un proyecto productivo, y que esto es una reflexión no solamente de hoy, no, de todos estos años y desde que se inició el Utopía. El proyecto productivo tiene una intención y usted tiene que entenderla y tenerla clara, porque si no la tiene clara, entonces pues realmente muchas de las cosas que la universidad quiere, que se quieren de este país a través de usted, pues no se van a poder hacer. ¿Listo? Todo es sobre supuestos, tengan en cuenta esa frase. ¿Qué significa supuestos? Usted piensa lo que va a pasar, pero no sabe si eso va a pasar. Entonces, aprovechen las vacaciones, aprovechen los recesos, los momentos en los cuales pueden estar en contacto con su comunidad, para que intenten recolectar la mayor cantidad de información para saber si el producto que ustedes están pensando realmente va a ser rentable allá. ¿Listo? Pregunten a su gente, a sus vecinos, el tendero, sus amigos, ¿sí? Familiares. Tengan cuidado con algo que se llaman los boom del mercado. ¿Qué son los boom del mercado? Aquí puse algunos ejemplos de cultivos, no por satanizar los cultivos, sino por darles ejemplos de booms de mercado.
Ejemplo, flor de Jamaica. En su momento se empieza a impulsar la flor de Jamaica porque se ve, y ustedes lo han visto, que se adapta fácilmente a condiciones como similares a las de Yopal. Pero, ¿cuál es el problema? Que a veces los mercados se saturan porque se generan primero las ideas, pero no hay mercados para tanto producto. Entonces tengan cuidado con esas cositas. El noni, el sacha inchi, por ejemplo. ¿Sí? El sacha inchi es un buen cultivo, pero entonces, ¿qué pasa? Que implica una maquinaria de transformación también bastante grande que tienes que haberla asegurado. Entonces a veces llegan, le prometen a uno que le van a comprar toda la cosecha y ya nos pasó, ¿sí? Ya nos ha pasado que estudiantes de Utopía salen con un boom y allá quedan y como dice uno vulgarmente, quedan embalados. Entonces tengan en cuenta eso. Puse hasta la moringa. Ahorita con el boom del COVID todo el mundo quiere sembrar moringa para que la gente consuma moringa. El problema no es sembrarla ahorita, el problema es que va a llegar un punto en que la gente ya no va a querer comprar moringa porque pues pasó el boom del COVID, ya a todo el mundo se le olvidó la moringa, ¿sí? El jengibre también. Entonces tengan cuidado con esas cosas. Entonces tengan en cuenta algo adicional. Ustedes van a hacer 4 cosas diferentes. Productores, ingenieros, empresarios y líderes en sus comunidades. 4 cosas que se convierten en 4 retos para una sola persona. Entonces, a través del cultivo que ustedes elijan, van a tener que demostrar todo eso, que son productores, que son ingenieros, que son empresarios y que son líderes. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora, esto es una oportunidad para ustedes. Van a tener un capital semilla que son 10 millones de pesos máximo. Usted puede invertir menos, puede decir, no, yo no quiero los 10 millones, puedo invertir 5. Aprovechenlos, tengan en cuenta realmente cuáles van a ser las labores prioritarias. Les recomiendo mucho que piensen en la mano de obra. Con estos 10 millones de pesos ustedes no se van a volver ricos. 10 millones no va a ser nada para todo el trabajo que ustedes van a tener. Todos los cultivos requieren muchísimas cosas, ¿sí? Yo les sugiero a modo personal que revisen muy bien qué elementos sus familias van a tener que les puedan ayudar en su proyecto productivo y que ciertos rubros los gasten más bien en jornales, que es uno de los rubros que todos los chicos de Utopía han minimizado bastante, ¿sí? Yo no he escuchado el primero de todos los con los que he hablado cuando regresan que me digan, es que yo proyecté 50 jornales y 50 me gasté. No, es preferible irse por exceso y que después usted pueda trasladar los rubros si es el caso, ¿sí? Porque eso les van a explicar después que lo puede hacer con justificación. Entonces, como les digo, parece mucho, pero realmente es poco. Y planeen muy bien las cosas, porque esto todo va a ser, como veíamos antes, sobre supuestos. Entonces, ahora, ¿cómo se va a desarrollar ese proyecto productivo en zona de origen? De aquí en adelante, siglas para proyecto productivo en zona de origen, PPZO. Sí, lo van a ver en todo lado, el PPZO, porque como es un nombre largo, pues lo hemos disminuido a unas siglas específicas. Entonces, empezamos en este cuatrimestre, que es el quinto, con la idea de negocio. Por eso, Seminario de Investigación no solo les muestra qué es un proyecto investigativo, sino la idea también de esta asignatura es que ustedes aprendan a definir problemas, aprendan también a buscar información, aprendan también a redactar objetivos, ¿sí? A hacer justificaciones, a hacer metodologías, porque todas esas cositas las van a usar también en su proyecto productivo en zona de origen. Entonces, ahorita, idea de negocio, dejar planteados objetivos, dejar planteado y reconocido realmente cuál va a ser el problema a solucionar. Esos son como los objetivos que ustedes ya se van a tener que fijar para entregar en esta asignatura, ¿sí? Bien, ahora ya después del sexto, séptimo, octavo cuatrimestre, esos 3 cuatrimestres, ustedes van a ver asignaturas con el profe Miguel Sosa, en la cual van a consolidar la idea de negocio. Sí, desde el consolidar es que, bueno, yo ya me fui con una idea somera o una idea parcial, pero ya defino cuando ya empiece a ver yo cosas de análisis del sector, de la parte agronómica, de la parte económica, de la parte ambiental, si realmente esa idea de negocio sí es factible, sí funciona, sí la voy a poder ejecutar. Entonces tiene usted 3 cuatrimestres y estamos hablando entonces que es un año trabajándole a esa idea.
¿sí? Y en el noveno, pues ya la universidad hace la gestión del capital por su lado y ahora nosotros tendremos que hacer algo que nos veremos en esa futura asignatura que se llama sistematización del proyecto en zona de origen. La idea allí es definir qué va a hacer usted a nivel social y qué va a hacer usted a nivel investigativo, ¿sí? Entonces, dos componentes que usted no había tocado en los anteriores cuatrimestres o los va a tocar como para que vaya teniendo ideas de sus investigaciones, pero los definimos ahí, ¿sí? Entrega su proyecto productivo completo con todos los componentes y se va 10º, 11º y 12º cuatrimestre a ejecutarlo, ¿sí? Ahora, recuerden que en esos cuatrimestres y en todos los que hemos hablado donde se inicia toda esa dinámica de proyecto productivo, van a tener siempre el acompañamiento de la oficina de proyectos productivos, que pertenece al programa de ingeniería agronómica, pero es aquella entidad, no, sino la oficina específica, perdón, encargada de hacerles seguimiento a ustedes, de hacerles un acompañamiento financiero, ¿sí? Del dinero, un acompañamiento técnico, telefónico y fraterno. Cuando hablamos de fraterno es que yo sé que ustedes se van a comunicar muchísimo con ellos y les van a contar sus problemas familiares, les van a contar las problemáticas sociales, las problemáticas de vías, todo eso tienen que informárselo a ellos y ellos les van a hacer el acompañamiento. ¿Qué hacer ahora que mi producto no lo puedo sacar? ¿Qué hacer ahora que tengo problemas aquí con grupos al margen de la ley? ¿Sí? Todas esas cositas yo sé que las van a contar y sé que van a contar con ellos para eso, ¿sí? Pero eso no quiere decir que, digamos, sus docentes se alejen. Ustedes van a estar viendo una asignatura adicional con algún docente del programa y tendrán comunicación directa también con su tutor, con el que hayan elegido. Entonces, ¿para qué les explico todo esto? Para que noten que va a haber todo un engranaje alrededor de ustedes, ¿sí? Muchísima gente moviéndose para que a usted le vaya bien, ¿sí? Apoyándolo, aconsejándolo, escuchándolo. Pero la única persona que logra y que puede hacer que esto realmente salga adelante es usted. Y la primera cuestión es entender que esto es una cuestión seria, que esto ya me define a mí como futuro profesional y pues que tengo una responsabilidad grandísima conmigo. Y no solo conmigo, sino con la universidad. Por eso es que yo les traigo a ustedes los propósitos que planteó el proyecto educativo Utopía cuando pensó y cuando los fundadores pensaron en su momento para qué hacer el proyecto productivo. Entonces, primero tengan en cuenta que esto se convierte en algo que se ha llamado el vehículo para que ustedes retornen a su lugar de origen. A ustedes mucho se les ha dicho, la idea del proyecto Utopía es que muchos estudiantes de diferentes partes de Colombia tengan la oportunidad de formarse como agrónomos. Pero entonces no solo eso, también que ustedes tengan esa posibilidad de formarse, pero de retornar a sus zonas a través de un cultivo y que allí ustedes vivencien nuevamente lo que es estar en su zona de origen, ¿sí? Que aprendan a querer a su zona de origen y quieran quedarse allí, ¿sí? Un medio también para que se integren con sus familias, porque para nadie va a ser un secreto que la mayoría de los proyectos quienes les van a colaborar en jornales, en apoyo, ¿sí? Va a ser su familia. Entonces usted se va a integrar con ellos. También una posibilidad para crear algo que se llama células demostrativas de técnicas agronómicas diferentes. ¿Qué significa esto? Ustedes son un puntico en su vereda, pero ese puntico, cuando los vecinos vean que hay cosas diferentes para manejar los cultivos, seguro que todos van a querer saber usted qué ha hecho para que el cultivo se vea así de bonito. Entonces eso se convierte en una célula, ¿sí? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y logramos así también impactar en sus vecinos. Un espacio de transferencia de conocimiento, porque obviamente cuando él llega, ve usted qué va a hacer como agrónomo o como futuro profesional, enseñarle, ¿cierto? Adicional, un ejemplo para la comunidad y el gobierno del liderazgo que ustedes como ingenieros agrónomos pueden generar. Es decir, demostrarle al gobierno que uno no tiene que ser, qué sé yo, abogado o administrador para ser un líder, sino uno puede ejercer liderazgo a través de las actividades que enseña como ingeniero agrónomo. Y obviamente, una manera para generar desarrollo en las regiones. Entonces, pues eso es como lo que quería mostrarles a ustedes del proyecto productivo, hacerlos reflexionar, vean esta clase, revisen,
lo que les mostré de preguntas, de cosas a tener en cuenta. Y aquí viene el primer trabajo como para que centremos nuestra idea. Entonces, centremos nuestra idea es que sí, usted puede empezar a pensar en el cultivo, ¿sí? ¿Qué voy a sembrar? Pero también hay que pensar que esto es un proyecto. Y cuando yo hago un proyecto, lo vimos en la asignatura de seminario, todo parte de un problema. Quiere decir que con ese cultivo de mora, por ejemplo, que usted está pensando implementar, ese cultivo de mora en algo tiene que estar ayudando a algún problema que usted haya notado en su región. Entonces de ahí va a partir lo primero, ¿sí? Piense, y aquí les dejo estas preguntas orientadoras, piense, no es que me la escriban, sino piensen, ¿qué problemas a nivel agrícola se están presentando actualmente en su región? Que no hay diversidad de cultivos, que de pronto el cultivo de mora, que es el que más se implementa, tiene un problema de enfermedades puntuales, que de pronto no hay una buena comercialización de la guayaba, aunque mi producto es productor de bocadillo, ¿sí? Que no hay canales de comercialización, que las vías de infraestructura, bueno, las vías de acceso al municipio no permiten sacar los productos y hace que eso se pierda, ¿sí? Entonces, hay un problema existente y usted tiene que después empezar a pensar cómo a través de su proyecto va a ayudar a solucionar parte de ese problema, si no todo, algo. Pero primero tenemos que saber la pregunta: ¿qué y para qué yo estoy haciendo este proyecto productivo? No es para implementar un cultivo, es para ir mucho más allá. Entonces, ahora, busque problemas con cultivos puntuales si los hay. No quiere decir que tenga que ser, sino si los hay. Reflexione. ¿O qué necesidades insatisfechas puede llegar a ayudar a solventar el cultivo de mora? Ah, no, es que la gente necesita. Bueno, entonces es mora porque nadie consume mora. Bueno, pues es por eso. Una vez usted reflexione con esas preguntas orientadoras que le acabo de mencionar, usted va a realizar el árbol de problemas, pero de su proyecto productivo en zona de origen. Lo mismo que hemos hecho, individual, porque es su zona de origen, su proyecto productivo. Van a ver que de aquí en adelante la responsabilidad individual va a marcar una gran diferencia. Entonces, plantea su problema individual, hace causas, consecuencias, como hemos visto, y redacta el posible problema. Entonces recuerden que una vez que yo hago un árbol de problemas y que reflexiono, ya lo que tengo que hacer es poner eso en texto, ¿sí? En el texto escrito, justificándolo con referencias bibliográficas, que es parte de lo que se debe tener en cuenta para el problema. Listo. Lo suben al sitio específico para hacer ese trabajo. Tienen hasta el domingo para hacerlo. Vamos a tener otro trabajito adicional y ya. Nosotros tendríamos como el parcial, que ustedes definan sus objetivos para el proyecto productivo en zona de origen, que hagan un estudio de mercado y ahí terminaríamos nosotros con la asignatura. Entonces, pues chicos, estén pendientes de la otra clase porque igual les voy a subir el video para que lo puedan ver. Les voy a subir también las actividades que quedarían pendientes para que se programen, para que hagan las entregas puntuales, para que se programen para el parcial final. Como les digo, les voy a dejar habilitado el parcial final varios días para que pues ustedes miren qué día les queda más fácil ir a sus municipios o tienen mejor internet, etc. Bueno chicos, entonces que les vaya muy bien. Cualquier duda estaré atenta en el transcurso de la tarde. Bien, hoy no vamos a tener encuentro virtual, sino revisen, hagan su trabajo y si tienen dudas por WhatsApp estaré atenta. Bueno, muchas gracias.